Muchas gracias por acompañarnos este 26 de agosto del 2020 al rescate del alma. Nuestro texto lema por el cual es SOS 911 es el Salmos 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen, noticiad en los pueblos sus obras. Y eso es lo que queremos compartir, hacer las obras de Dios, la doctrina del Señor, lo que nos va a dar fundamento, lo que nos da esperanza, en lo que encontramos nosotros el consuelo firme de la palabra del Señor. Como cada 15 días, gracias a Dios, tenemos la bendición de nuestro pastor que nos va a compartir el consultorio bíblico, y a través de la palabra del Señor encontraremos la verdad. Le pido que por favor busque su Biblia, porque vamos a estudiar la palabra del Señor para que vea que lo que estamos compartiendo está bien fundado. Y segundo, seguiremos hablando acerca de Apocalipsis, si Dios permite la segunda parte. Hoy hablaremos de la iglesia de Esmirna, que es Apocalipsis capítulo 2. Si Dios quiere, con este tema concluiremos. Para la gloria sea del Señor, a nuestro rescatista poderoso, a Él sea la gloria, en su nombre nos encomendamos. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Es con mucho gusto que estamos aquí para servir a Dios y a usted a través de este segmento que he titulado Consultorio Bíblico, en el cual contesto a la luz de la Biblia, fundado estricta y exclusivamente en ella las preguntas que me hacen llegar al correo o al celular o personalmente, como ahora surgió esta pregunta y la voy a contestar, repito, fundado en la Biblia. La pregunta es la siguiente: Pastor Cedas, ¿quiere explicar Mateo 3:11? Bueno, con mucho gusto lo hago. Leo textualmente, así está escrito en Mateo 3:11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Gloria a Dios. Bueno, aquí encontramos a Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, preparando, allanando el camino para el Señor. Por eso era el precursor. Isaías 40 habla de él proféticamente. Y después de 6 siglos Juan aparece. Pero ¿a quién les hablaba? ¿A quién se refería a él? Él estaba junto al Jordán. Ahí él estaba hablando, pero dice el versículo 5, ¿a quiénes estaba hablando? Leo, así está escrito. Entonces salía él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, aquí está otro grupo, que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Mire usted, el ministerio de Juan era tan poderoso, tan ungido, tan respaldado divinamente, que venía, toda la gente de Jerusalén, de esa región que era Judea, y los que vivían alrededor del río Jordán. Pero además, miren, venían los sacerdotes. ¿Qué le parece? Más adelante dice que varios sacerdotes aceptaron al Señor Jesucristo. Tuvieron que dejar su judaísmo. Pero estos grupos tan grandes oían la palabra de Juan y su sermón era directo. Arrepiéntanse, metanoia. Eso era. Y les llamaba duro, víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que viene? Tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que hacer conductas que demuestren que verdaderamente están arrepentidos. Y lo oían y se arrepentían y venían a su bautismo. Pero le llamo la atención, así como un dato así de pasadita, el versículo 6, así está escrito: y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Pero aquí no a Juan, no confesándole sus pecados, sino a Dios, ni siquiera en voz alta. Mentalmente ellos confesaban sus pecados.
Eso es importante, porque la doctrina de que hay que confesarse ante un hombre, que muchas veces es más pecador que el que se confiesa, surgió casi 10 siglos después. Un papa estableció esto como dogma. Pero la iglesia original, Jesús, Juan, los apóstoles, los primeros cristianos de los primeros 3 siglos no practicaban la confesión auricular. No. Pero estos 2 bautismos que menciona Juan, que Jesús iba a realizar, son muy importantes y es necesario discernir, distinguir a quiénes se refiere. Repito, la parte final del versículo 11 dice, hablando de Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Son 2 puntos distintos. ¿Para quién? No son para las mismas personas. El bautismo en el Espíritu Santo sería para los que creyeran en Jesucristo, los que oyeran la predicación del Evangelio, se arrepintieran, le pidieran perdón y le recibieran en su corazón. A la luz de Juan 1:11 al 13, dice que estos son los verdaderos hijos de Dios, los que no nacen solo de carne y sangre, sino del Espíritu Santo. Estos recibían un bautismo del Espíritu Santo. Permítame compartir varios textos que van a dar fundamento a lo que estoy diciendo, porque lo que queremos demostrar, y que usted lo vea, tal como dijo mi hijo hace unos minutos, es que estamos fundados en la Biblia y no en lo que opinamos. En Isaías 44:3, así está escrito: porque yo derramaré agua sobre el secadal, el desierto, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, no estamos hablando de agua física, H2O, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Se está refiriendo al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Siglos después, el apóstol Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dijo lo siguiente, y así está escrito. Primera de Corintios 12, 13, así está escrito. Porque por un espíritu, tiene en mayúsculas el Espíritu Santo, somos todos, no todos los seres humanos, los cristianos, todos bautizados en un cuerpo, la iglesia, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Aquellos que simbólicamente fueron sumergidos en el río del Espíritu Santo, sumergido quiere decir bautizaron, ahí viene la palabra bautismo, recibimos de ese Espíritu Santo, tanto los que bautizó Juan como los que bautizó el Señor, los que bautizaron los apóstoles, los primeros pastores, nosotros, el mismo Espíritu, porque solo hay un cuerpo que es la iglesia. En Hechos 1, le comparto textualmente, Hechos 1, versículos 7 al 8, así está escrito, Jesús dice, no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está hablando del mismo Espíritu Santo que bautizaría a los que creyeran en el Señor Jesucristo. En el capítulo 2, el día que el Espíritu Santo vino a la iglesia, el día de Pentecostés, versículos 36 al 38, el apóstol Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, ya no es aquel que se acobardó ante los soldados de Caifás y ante una sirvienta. Ahora este hombre está lleno del Espíritu Santo y dice lo siguiente: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho el dueño. Entonces cuando oyeron esto fueron todos compungidos de corazón, se arrepintieron, les dolió el corazón. Habían matado no a un carpintero, sino al Hijo de Dios. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos con aflicción? Casi puedo verlos abrazados de ellos. Y Pedro les dijo: escúchenme,
arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que se arrepintieran y se bautizaran. En el capítulo 10, ya ahora en la casa de Cornelio, porque a Pedro le cupo ese privilegio de predicar primero a los judíos el día de Pentecostés, casi 3,000 se convirtieron, y ahora predica a los gentiles en la casa de un romano centurión llamado Cornelio, ahí en Cesarea. Y él predica, y estos que eran gentiles, que no eran judíos, hoy en el Evangelio se arrepienten y se entregan al Señor. Amén. Y estando en el 44-45, así está escrito. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Miren, gloria a Dios. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos que fueron acompañando a Pedro, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el regalo del Espíritu Santo. Esto es algo que usted no debe perder de vista. Siempre ténganlo en mente. El Señor Jesucristo prometió dar su Espíritu Santo a todos aquellos que creyeran en Él. En Juan, capítulo 3 y versículo 5, así es escrito. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario creer en Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Y si recibimos el Espíritu Santo, es necesario recibir el Espíritu Santo para entrar al reino de Dios. Ahora, quiero tocar esto porque doctrinalmente nos ha dividido a las iglesias evangélicas, especialmente con nuestros hermanos pentecosteses. ¿En qué momento se recibe el Espíritu Santo? Porque, bueno, yo nací en una iglesia así y se me enseñó que era cuando yo hablara lenguas, o cuando yo sintiera como un calor, un escalofrío, o ganas de llorar, o de reír, o de abrazar a todos. Es decir, un día se acepta a Jesucristo y otro día se recibe el Espíritu Santo. Esto no es así, porque la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo se recibe en el mismo instante en que una persona se entrega a Jesucristo y le recibe como Salvador. Lo demás son emociones. Si sintió frío, ganas de llorar, eso es secundario. Jesús, en una fiesta judía importante, una fiesta preciosa, los tabernáculos, él habla y le dice a los judíos lo siguiente. Le voy a compartir Juan 7, 37 al 39, así está escrito. Pero el último día grande de la fiesta, era una semana, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero no le está hablando del agua que estaba allí, física. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y cabría la pregunta: ¿a qué se refería? Para no dar lugar a dudas, el Espíritu Santo usa a Juan como intérprete. Él va a hacer una exégesis de esto y una hermenéutica correcta. Dice el 39. Y esto dijo, dice Juan, del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Escúcheme, soy enfático. Los que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Los que creyeran en Él, no los que hablaran lenguas, los que creyeran en Él. Esto es algo que nos debe de fincar firmemente en nuestra fe para no andar así en terrenos frágiles y movedizos. En Efesios, la carta que nuestro hermano Pablo escribe a esos gentiles, en el capítulo 1, 3 al 14, así está escrito: en el cual, está hablando de Cristo, esperando también ustedes, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, en el cual también, desde que creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creyeron. La versión antigua así dice. No desde que hablaron lenguas.
Esto es algo que usted debe tener bien presente. Yo tengo 41 años de caminar con el Señor. Nunca he hablado lenguas. Y aparte, le digo algo, yo no he oído a nadie hablar lenguas. Sí he oído a miles que repiten 2 o 3 sílabas sin sentido, que a nadie edifica. Yo creo que ni a él, porque muchas veces son memorizadas. No he oído a nadie hablar en lenguas. Yo no he hablado en lenguas en 41 años. Yo no creo que voy a hablar lenguas. ¿Para qué? Si todos hablamos español, a quienes yo me dirijo. En Hechos 2, 1 al 4, el día que vino el Espíritu Santo a la iglesia, así está escrito. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, 120 más o menos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. No era viento recio, era como de un viento recio, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, no los calcinó, como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y escúchenme, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, esos que estaban allí, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el mismo Espíritu les daba que hablar. Ahí hablaron lenguas ellos, porque vino el Espíritu Santo y era el cumplimiento parcial de la profecía de Joel 2. Pero en el versículo 41, Pedro ya predica, y la multitud, había miles y cientos de miles, ahí casi 1 millón en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra, los que creyeron en Jesucristo, que un poquito antes del tiempo no creían en Jesucristo, ahora creyeron, fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Pero no dice, y todos hablaron lenguas. Esto es fundamental. Si usted quiere tener una doctrina sana, fúndese en la Biblia, no en lo que le diga tal o cual predicador, fúndese en la Biblia. Entonces, queda claro, el bautismo del Espíritu Santo es para aquellos que creen en Jesucristo. Hay que distinguir, porque Juan dijo, los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Para quién es entonces el bautismo en el fuego? Para los que rechazan a Jesucristo, o aquellos que oyen el Evangelio y no quieren aceptar a Cristo, no se quieren arrepentir de sus pecados. Le comparto Apocalipsis 20. Ahora le voy a hablar del juicio final o juicio del gran trono blanco. En los versículos 11 al 15, así está escrito. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, no niños y adultos, sino gobernantes y gente del pueblo, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Los muertos resucitaron para comparecer. Y otro libro, habla de libros, ahora habla de libro singular, pero de la vida, fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nosotros no somos juzgados y vivimos por la fe, no por obras. Si me fueran a juzgar por obras, yo estoy perdido, soy el primero, el peor. 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Una sola mentira los condenaba. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no, escúcheme bien, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Serán sumergidos en un lago de fuego y azufre que arde perpetuamente y que es la muerte segunda. Ahí mismo en el 21:8, así está escrito. Pero los temerosos y incrédulos, los abominables, los asesinos, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su destino será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para ellos será el bautismo en fuego, no para la iglesia. La iglesia es bautizada con el Espíritu Santo, no con fuego. Jesús, hablando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y versículo 41, dice que va a separar a las ovejas y a los cabritos. Las ovejas a la derecha para ir al reino celestial, pero en el 41 así está escrito. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, todos los partidos: apártense de mí, malditos, al fuego eterno,
no al Espíritu Santo, sino al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. El lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y los demonios, no para los seres humanos. Pero si los seres humanos quieren estar con Satanás, el Señor no los va a obligar a ir al cielo, a la fuerza. Aún así, si fueran a la fuerza, el cielo sería un infierno para ellos, porque no querrían estar allí. El capítulo 3:12, de ahí de Mateo, donde yo empecé leyendo, en el 12 así está escrito: su aventador en su mano está, y aventará su era. Aventador era como un aro, como un bastidor con piel, donde echaban paladas de trigo y lo levantaban así, y el viento que había en las eran unos terrenos planos, ahí en sus parcelas, se llevaba la paja y solo caía el grano. Lo repito: su aventador está en su mano, y aventará su era, y juntará su trigo en el alfolí, y quemará, otra vez se menciona fuego, la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es ese fuego? El lago de fuego y azufre que arde perpetuamente. Llamo la atención y repito, sobre Hechos 2, no dice que vino fuego literal sobre ellos. Aparecieron llamas como de fuego, lenguas como de fuego. Así lo interpretó Lucas cuando lo vio así, lo escribe divinamente inspirado. No era fuego. A veces yo sé porque yo creía esto. Veo templos que hablan del fuego del Espíritu Santo y el bautismo del fuego y el viento recio. Es que no hubo viento, hubo estruendo como de un viento. Yo cantaba cantos así, muy pegajosos. La iglesia, déjeme decir, se avivaba, pero no espiritualmente, emocionalmente se avivaba. Cuando cantábamos algo así como, lo digo con respeto, yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está bautizando. Ahora yo sé que teológicamente ese canto era incorrecto. Muchos cantos que se entonan en nuestras amadas iglesias evangélicas no son correctos teológicamente. El Salmo 47 dice que debemos cantar con el entendimiento. No nada más cantar porque sí, no nada más cantar porque el que está dirigiendo dice que cantemos, no nada más cantar porque nos gusta la tonadilla y es pegajosita y sentimos como bonito. No, cantar con el entendimiento. Conclusión. Nuestro hermano, el apóstol Pablo, dice que nos edifiquemos a nosotros con himnos, con cánticos espirituales y que alabemos al Señor, pero con sabiduría. En conclusión le digo algo y yo termino aquí. Y esto sería mi resumen. Quede claro esto. Ningún cristiano verdadero será bautizado con fuego. Pero ningún perdido, ninguno que rechace a Cristo, será bautizado con el Espíritu Santo. Qué incongruente sería que fueran al lago de fuego eternamente con Satanás, gente que tuviera el Espíritu Santo. Distinga eso. Mi oración es que haya sido yo claro, estrictamente fundado en la Biblia, suficientemente fundado en la Biblia, para que usted me haya entendido lo que le quise decir, a pesar de mi torpeza, usted entienda lo que le digo y se funde en la Biblia. Le voy a repetir las palabras de Jesús, sagradas, en el sermón profético de Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Isaías 48 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro, la Biblia, permanece para siempre. Fúndese en ella y usted pronto verá al Señor, porque si usted cree en Cristo, usted ya está bautizado en el Espíritu Santo. Muchas gracias y que Dios lo bendiga mucho. 111, ¿dónde es su emergencia? Cuando ya no encuentres paz, cuando no halles donde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Oh Señor,
de su emergencia? Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Gracias a Dios. Que el Señor nos ayude siempre a Amén. abrazar la palabra del Señor con rectitud Amén. y alinearnos ahí, a encontrar la bendición que nos da los frutos, gracias a Dios. Amén. Y los fundamentos deben de ser la palabra del Señor y después nuestras emociones. Claro. Vamos ahora a continuar nuestro tema de Apocalipsis, que vamos versículo por versículo, y la semana pasada estudiamos la iglesia de ellos. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de Apocalipsis. Le invito, si aún no tienes su Biblia, que por favor la busque. Y vamos a leer vamos a leer del 8 al 11, léelo por favor todo, y de ahí versículo por versículo. Gracias. Así está escrito. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de sufrir. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrá tribulación de 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá el daño de la muerte segunda. Gloria a Dios. Dígame una característica antes de empezar con el versículo 8. Claro. Actualmente esa ciudad de Esmirna actualmente se llama Izmir, que es Turquía. La ciudad existe. Sí, así es. Hay ruinas. Sí, así es. Y yo de nuevo doy gracias a Dios, lo mismo que con Éfeso, que es un lugar real, geográficamente ubicado, gracias a Dios, y la verdad, la historia de los romanos, de los griegos, de gente que no tenía para nada para Dios, constatan de que eso es verdad. ¿Por qué? Porque hay iglesias porque hay doctrinas que enseñan planetas, nombran lugares que no existieron, y la verdad, la Biblia es geográficamente correcta, gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Esmirna significa mirra, Sí. amargura, Sí. la sufriente. Sí. Si usted sabe, la mirra se ocupaba principalmente para embalsamar, para perfumar a los muertos honorables. Es más, cuando Jesús recibió los 3 regalos cuando el Señor nació, era oro, incienso y mirra. Bueno, oro para el rey, incienso por los sacrificios, como sumo sacerdote que es él, y mirra como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que murió por nosotros. Sí. Esta ciudad era muy importante en Asia Menor, claro, después de Éfeso, era muy importante, pero era centro para la ciencia y para la medicina, era un lugar muy importante así. Se le llamaba el adorno y la corona, la flor de Asia, así es, por las razones de comercio, de su belleza, y era grande políticamente, religiosamente. Había templos para Zeus, para Cibiles, para Apolo, para Némesis, para Afrodita, para Esculapio. Le digo esto porque esto, en cuanto a la medicina, en Grecia era Asclepio y en Roma era el báculo de Esculapio, que hasta el día de hoy, bueno, la OMS y muchos doctores utilizan la vara con una serpiente ahí alrededor pensando que eso es la medicina, pero era un dios griego, pues mitológico, Satán, sí, así es, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ellos dicen que con esa vara, Asclepio, el dios griego, sanaba a todas las naciones. Tremendo, qué delicado, ¿no? Esta ciudad era fiel a Roma, y a la adoración a César, Sí. pero tenía ahí dentro una sinagoga de judíos que no creían para nada en el Mesías, aunque ellos no dejaban tampoco a Roma, y ser cristiano de Esmirna era muy arriesgado. Sí. Así es. Leamos por favor de nuevo el versículo que estamos aquí, por favor. Por favor. Así es escrito. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Sí, gracias. Esmirna, pues teológicamente la conocemos como la sufriente, mirra. Realmente, como dijiste bien, ser cristiano en Esmirna era un riesgo muy grande. Es muy triste pensar en esto porque Esmirna simbólicamente representa la época de las grandes persecuciones. La iniciaron los judíos, la continuaron los romanos. Pero de Nerón a Constantino hubo grandes persecuciones donde murieron millones de cristianos. Esto es inimaginable. La población no era como ahora que tenemos una sobrepoblación demográfica. No, a esa época era un poco más reducido, sin embargo murieron millones. Y corresponde a la época más o menos del 64 al 313, en que se publica el edicto de Constantino, prohibiendo las persecuciones y declarando oficial para el Imperio Romano el cristianismo. Lamentablemente, que cesaran las persecuciones redundó en perjuicio de la iglesia, porque se corrompió espiritualmente, creció numéricamente, pero se corrompió espiritualmente. En cambio, las persecuciones la avivaban, porque el fuego del sufrimiento purificaba la fe de esos cristianos. Ellos eran llamados ateos por los judíos y los romanos. ¿Por qué? Porque no creían en los dioses romanos. Claro, cuando un cristiano verdadero se negaba a adorar al César como si fuera Dios, porque Esmirna era muy fiel al César, ahí era un orgullo adorar al César como Dios. Eso era la pena de muerte para un cristiano, y un cristiano jamás adoraría al César como Dios, porque el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que solo ante Él debemos doblar nuestras rodillas. Así que ellos pues sufrieron la muerte inclusive, porque eso es Esmirna. Dice el versículo 8, el primero y el postero, dice Jesús, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Se cuenta la historia que antes de que se escribiera esto, en un siglo aproximadamente, o dos, hubo una situación de una guerra en la cual Esmirna quedó devastada, pero luego se volvió a reedificar, se pudo construir mejor, y entonces ellos entendían lo que era una iglesia destruida, una ciudad destruida y una ciudad que se debe levantar. Es tremendo que el Señor Jesús se presente así, el que yo estuve muerto. Justamente a eso podían ellos identificarse con esto. Pero dice el versículo 9, yo sé tus obras, ¿sí? Y de tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, ¿sí? A los ojos de Jesús. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Cada remitente de Jesús es diferente para cada iglesia. No usa nunca Jesús de una igual, de acuerdo al tono necesario de cada iglesia que necesitaba. El primero y el postrero, el que estuvo muerto, Jesús es el alfa, el omega, lo cual estudiamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que lo menciona así. Como si Jesús le diera las palabras de aliento a su iglesia que sufría por amor de su nombre. Jesús es quien controla toda circunstancia que nos pasa a nuestro alrededor. Él es el primero y el último, así va a ser siempre. También anima a los creyentes de todas las épocas que pues darán la vida por el Señor, a recordarles que Jesús murió por nosotros, para darnos vida eterna, la cual nadie nos podrá quitar. Versículo 9, por favor. Jesús le nombra los sufrimientos de Esmirna. Sí, me disculpa. En el versículo 11, el Señor dice que eres el primero y el postrero, el alfa y el omega. Este versículo nos enseña que Jesucristo es Dios, porque el primero y el último es Jehová, según Isaías 44:6. No hay dos primeros y dos postreros, es solo uno. Pero el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesucristo del Nuevo Testamento. Ahora, el Señor Jesucristo, con sus ojos que son como llama de fuego y todo lo escudriña a uno de sus pensamientos, dice 139:4 de los Salmos. La palabra no llega a mi lengua y ya tú la conoces, Señor. Él señala como motivo de aliento, como motivo de darle una palmada en la espalda a esta iglesia sufriente, señala solo virtudes. Es interesante que de las 7 iglesias de Asia Menor, solo 2 iglesias no son reprendidas por alguna falta. Mirna no es reprendida y Filadelfia, solo virtudes. Y mire las virtudes que le señala el Señor Jesucristo. Yo conozco tus buenas obras. Esta iglesia sufría mucho.
sus bienes, sus posesiones que les costó trabajo adquirir, honestamente trabajando, se los quitaron, simplemente los confiscaron. No por haber cometido un delito, no por un procedimiento penal, seguir un protocolo legal, no así, de una manera tiránica, despótica, injusta, fueron despojados y eso los llevó a la pobreza, pero solo económica, solo económica. Eso es importante. Espiritualmente no eran pobres. Esta gente en su sufrimiento tenía buenas obras. Es fácil tener buenas obras cuando todo va bien, hay salud, buen trabajo, dinero, todo, la familia bien. Cualquiera tiene buenas obras, pero en el sufrimiento y aún exponiendo la vida por servir al Señor, eso tiene más mérito a los ojos del Señor. Yo me acuerdo cuando Agar, la sierva egipcia de Abraham, es corrida, como decimos aquí, por Sara, porque Sara era estéril y ella no. Va y ahí en el desierto está ella pues llorando con su niño que va a tener, y ella llega a un pozo, y ahí el Señor le habla y la consuela, y le dice que no está sola, y que va a tener un hijo que también será una gran nación, y por eso ella llama a ese lugar El Roy, el pozo del viviente que me ve. Hermano, hermana, el Señor lo está viendo a usted. Si quisiéramos, o si tuviéramos que dejar a un ladito un momentito a mi verdad, como iglesia histórica de hace 2000 años, me refiero a usted, lo que está usted sufriendo y que siente usted que a nadie le importa y que nadie la toma en cuenta, nadie lo toma en cuenta. Dios lo está viendo porque Él conoce su vida. Sus sufrimientos no son algo indiferente para el Señor. Y esta iglesia era pobre, pero rica. Parece una paradoja, un contrasentido, ¿no? Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 6:10, que estamos como entristecidos, pero siempre gozosos. Fíjese, como pobres, pero enriqueciendo a muchos a través de la predicación del Evangelio. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque nuestro Padre es el dueño de todo el universo, somos sus herederos. Entonces usted debe de ver, esa gente fue llevada a la pobreza porque le despojaron sus bienes. ¿Por qué delito? No adorar al César como si fuera Dios, y adorar a Jesucristo, a quien todos consideraban un simple carpintero, como el Mesías, el Dios hecho carne. Juan 1:14 dice eso. Ahora, ¿quiénes los perseguían? Bueno, los romanos y los griegos que estaban ahí, los gentiles que estaban allí, sí, pero qué ironía, los judíos, que se supone debían de apoyarlos, que se supone, decían ellos, y ellos se jactaban de eso, somos hijos de Abraham. Jesús los pone en su lugar. Si fueran hijos de Abraham, no me querrían matar. Ustedes me quieren matar porque quieren hacer las obras de su padre, que es Satanás. Él es asesino. Él es mentiroso desde el principio. Si fueran hijos de Abraham, no me querrían matar. Juan 8:44. Realmente eran sinagoga de Satanás. Y es que, ¿sabe qué? Déjenme, me estoy extendiendo, pero déjenme decir algo. En Romanos 2, versículos 28 y 29, el Espíritu Santo le hace decir a Pablo, escribirnos esto. No es judío el que lo es en manifiesto, o sea, físicamente, ni la circuncisión que cuenta es la que es manifiesta en la carne, una operación quirúrgica en el prepucio. No, eso no es lo que cuenta. Dice 29, es judío el que lo es en el interior. La circuncisión que cuenta es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Qué maravilloso me resulta, y me da vergüenza, el cristianismo del siglo XXI. Qué maravilloso me resulta que el sufrimiento de esta iglesia la hizo avivarse en su fe, la hizo cimentarse en su fe. Si Satanás pensó con esta persecución y el exterminio, el genocidio que voy a hacer, se acaba la iglesia, se llevó un chasco, porque la iglesia se avivó y creció mucho, mucho más para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. A los ojos de los hombres, materialmente, Jesús era pobre. Sí. Por su fe al Señor, fue huida y fue atacado. Trabajo. No sé, cuando era la historia de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que vivían en Alemania,
Por ejemplo, simplemente primero se les negaron algunos servicios, luego el trabajo se les cesó, luego no se les pagaba, nos obligaban a que tenían siempre la estrella de David, ¿no? Para representarlos, y si alguien los lastimaba en la calle, nadie le importaba. Luego los empezaron a recluir poco a poco y los metieron luego a los campos de concentración, y así después el Tercer Reich vino y hizo una masacre, quizá la mayor de toda la historia. No sé, los guarde de otra situación así. Eso pasó con el pueblo cristiano, por amor del Señor. Ellos, los cristianos de ahí, pudieron irse a Éfeso. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo, pudieron cambiar de ciudad, pero por amor del Señor se mantuvieron ahí fieles en medio de esta sinagoga que era de iglesias paganas, de Esculapio, de los dioses romanos, también de Zeus, pero de judíos que se habían matado a Jesús. Pues obviamente... No se va a detener. Tremendo. Pero ellos mantuvieron ahí su plan, Señor, y el Señor se los reconoce, porque a los ojos de los hombres eres pobre. Pero dice ahí entre paréntesis Jesús, en el versículo 9, pero tú eres rico. A los ojos de Jesús, así es la verdad. El Señor ve la condición de nuestro corazón, no la condición de cuánto tenemos ni nuestra belleza física. El Señor ve la condición de nuestro corazón, ve nuestra condición de nuestra adoración. Presentemos de siempre una adoración fiel a nuestro Señor. Dice ahí, versículo 10, por favor. Amén. Oh, Lo leo. Sí, lo tengo siguiente. Así es escrito. No tengas ningún temor de las cosas que has de sufrir. He aquí el diablo, directamente los desenmascarará. El diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrá tribulación de 10 días. Escuchen, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús le dice a Esmirna, no que iba a acabar con el enemigo, no que iba a destruir a los judíos que quisieran. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué pudo haberle? No que iba a destruir a los idólatras. Dice, sé fiel. Cuando, no tengas miedo. Cuando el apóstol Pedro, estando Jesús en carne, le dice al apóstol Pedro, yo vi a Satanás caer como un rayo y me pidió para que te zarandeara, pero yo he pedido no para que quitarte a Satanás, ni para que deje de estarte estorbando, sino él dice, para que tu fe no decaiga, si es, tú mantente fiel, si es, porque yo quiero unirte a mí. Eso es lo que quería el Señor en esa ciudad. No tengas temor, le dice el Señor. No, solamente a una calidad de cristianos, Dios le puede decir esto, porque es muy fácil decir, no, yo también daría vida por el Señor. Así es. Es muy fácil la comunidad. El diablo, una de sus definiciones de diablo es el acusador, y los judíos, paisanos de ellos, se volvían acusadores de ellos para decir, él es cristiano sobre ellos. Y eso exactamente es lo que hacían estos religiosos. Recordemos que en Juan 19:15, los judíos, motivados por los fariseos para asesinar a Jesús, dijeron ellos, no tenemos más rey que César. Eso dijeron ellos. Ahora ellos se ponen al servicio de Roma, lo cual ya era una blasfemia en sí, porque según tenían que tener al rey, a Jehová, pero ellos decían así. No temer a nada en lo que se vaya a padecer, y eso literalmente para ellos era persecución. Piense, por favor, cuáles son las tribulaciones que pasamos, que pasa a usted como cristiano. No se parece en nada a la de Esmirna. Sin embargo, Dios premia a Esmirna, por favor. Sí, ¿cómo podría decirle a alguien que van a matar quemado, vivo? No tengas miedo. Solo Él puede decirlo. Y solo Él puede, a través de su Espíritu Santo, hacer que lo creyera. Esa gente preciosa. Pablo dice, no era digno de este planeta que la pisara. Cuando el Señor decía, no tengas miedo. Déjenme decir esto, pero suena absurdo. No tengas miedo. Solo te van a matar. Imagínense. Jesús dijo a sus apóstoles cuando los llamó en Mateo 10:41. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque fuera de eso no pueden hacer nada más. Es lo que les estaba diciendo los de Esmirna. Tengan miedo a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. A quien debemos temer es a Dios, pero no como un temor como si fuera un ser espantoso, cruel y sádico, sino un temor reverente, de respeto, de obediencia a su santidad. Un gran siervo de Dios en esa época, Policarpo, que fue obispo, él fue llevado a la hoguera. Y cuando lo iban a quemar, lo hacen ahí, delante de toda la gente.
que le ofrecen que renegaron de Jesús y salvaba su vida. Y la gente empieza a gritar, muerte a los ateos, muerte a los ateos. Recuerden que los cristianos se llamaban ateos por no creer en el César como que fuera Dios. Y él señala a la multitud, sí, muerte a los ateos. Ustedes son los ateos. Y lo amarran y lo queman. Y así entregó su vida a este hombre. Le ofrecieron que renegara, dijo, pero si he andado con él 86 años y no me ha hecho ningún daño, ¿cómo voy ahora a avergonzarme de él y a negarlo? Vive en las llamas, no hay problema. Otro mártir de esa época decía, hermanos, no oren por mí, capaz que Dios los escuche y me libera, déjenme entregar mi cuerpo, con mi cuerpo, dijo, Señor, yo te doy gracias, ya casi puedo morir, de que me tienes por digno de pasar esto, y te agradezco que me das el privilegio de morir así, con mi fe firme en ti. Esos eran cristianos, no los cristianos grandes que hay ahora. Ustedes son millonarios, rockeros, con poses ahí de artistas de Hollywood, con doctrinas falsas. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi diestra de justicia. 41:10 de Isaías. Eso es lo que avivó la fe de estos hermanos sufrientes rumbo a Dalton y entregaron su vida, sabiendo que un instante después la habían ganado para siempre. En estas dos persecuciones tuvo algunos piensan que solo 10 días hubo muchas persecuciones. Murieron casi 2.500 miembros de la iglesia de Esmirna, imagínense. Pero el Señor estaba tomando cuenta tanto de ellos como de los que los asesinaron. En Esmirna se celebraban unos juegos atléticos de la ciudad importantes en la región, en la cual, mientras que estaban siendo coronados los atletas con una guirnalda, normalmente de laurel, la cual sí duraba un día, lo mucho, y ellos se ganaban una comida y el aplauso del público y quizá el saludo del César, no sé. Este hombre llamado Policarpo, y hombres y mujeres valiosos, niños también, ancianos que entregaron su vida para el Señor, pidieron otra corona, esta, la corona de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estamos diciendo y no haríamos una doctrina acerca de que las coronas como si fuera algo literal, porque no era una corona física, no era una corona de realeza, sino era una corona de victoria. Así es, de bendición del Señor, con la presencia de Dios. Las obras que hacemos, el Señor las ve y Él las recompensará. Pero está el texto en Apocalipsis 4, en el cual los 24 ancianos, teniendo sus coronas, no se las quedan ellos, sino que se presenta Jesús ante ellos y ellos las echan, las muestran al Señor delante del Señor. No sé si a los pies, no especifica, o al aire, no sé, como graduación o unas guirnaldas así, pero no se las quedan, nunca dice que se las quedan. No piense, por favor, en qué corona voy a recibir yo, cuántos galardones voy a recibir. Cuando esté en el cielo, será que quepa en mi cabeza. No, por favor, no piensen en eso. El importante es Jesucristo, y Él es el que va a recibir la bendición, la gloria, la alabanza es para Él solamente. Ya recuerdo una vez una persona dijo, cuando esté en el cielo, quién sabe cuántas coronas voy a recibir, le dijo a una hermana. Y la otra hermana le dijo, con que yo esté ahí y esté con Jesús, aunque no reciban ninguna corona, seré feliz. Así es que no piense en el trabajo. Dios lo sabe, nunca lo hagamos por soberbia, nunca lo hagamos por vanidad, nunca lo hagamos por querer apantallar a las demás personas. El que juzga todo con sus ojos limpios, Él recompensará a cada uno según sea su obra. Pongamos nuestra mirada del Señor, porque Esmirna sufrió persecución, como hoy mucha gente sufre persecución, en América, en nuestro continente también, países en donde el coronavirus también está afectando. Créanme,
El problema más grande es la persecución sobre el cristianismo. Y Dios bendiga a los mártires, a las personas que están ahí siguiendo con la voz del Señor, los guarde y les provea, pero no es en vano lo que hacen por el Señor. Les ayuda el Señor a dar luz, a dar color por el Señor. Vamos a leer, por favor, el último versículo, si te parece. Por favor. Bueno, sí, me refiero a las promesas fieles que ya tocaste. En el 10c hay dos promesas. En el 10c dice así: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Promesa fiel. Y en el 11 dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la muerte segunda. Dos promesas: la corona de la vida, que ya se hace muy bien, y no recibiremos daño de la segunda muerte, o muerte eterna, o muerte segunda. En Apocalipsis 20, como leí hace rato, van a ser juzgados los hombres que rechacen a Cristo desde Caín hasta el final. Y van a ser juzgados según sus obras, que aparecen registradas así con lujo de detalle de qué lugar, con quién pecaron, todo eso. Y serán lanzados al lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. El cristiano de Esmirna y el cristiano de estos 2000 años no irá a la condenación, no sufrirá daño de la segunda muerte, muerte segunda o muerte eterna. Tres muertes: la muerte física, cuando nuestro corazón deja de palpitar; la muerte espiritual, cuando, aunque estamos vivos, vivimos sin Cristo, en vicios, delitos, pecados y crímenes; y muerte espiritual, la que tendrá los que sean condenados eternamente en el lago de fuego y azufre. Usted debe distinguir claramente entre infierno y lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Mucha gente dice: bueno, vamos a ir al infierno, o van a ir al infierno eternamente. Al infierno no van a ir eternamente. En Apocalipsis 26 dice el Señor así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años aquí en el planeta Tierra, en el milenio de paz. Después nos iremos eternamente con Él. Me decías hace rato, hice un pequeño acróstico que nos va a ayudar a explicar bien, o a entender bien también, y a compartir la diferencia entre infierno y lago de fuego y azufre. Mi palabra clave es sea. Sea es una antorcha. Si pone usted la palabra sea verticalmente, va a poner infierno y lago de fuego y azufre. Lo divide con una raya. La T es temporal. El infierno es un lugar de sufrimiento, pero solo temporal, porque las almas de ahí serán sacadas para ser lanzadas al lago de fuego y azufre, que es eterno. La E de Tea es espiritual. En el infierno solo están las almas de los perdidos. Sus cuerpos yacen en sus tumbas, o en una explosión, o los comieron los leones, no sé, lo que sea. Los incineraron, los tiraron al viento. Pero el lago de fuego y azufre es físico, porque ahí serán lanzados en cuerpo, alma y espíritu todos los perdidos. Y finalmente la ADTA es actual. En el infierno, desde hace miles de años, ya hay millones de almas de perdidos sufriendo consciente e irreversiblemente. En el lago de fuego y azufre, que es futuro, todavía no hay nadie. Los que lo van a estrenar, Apocalipsis 19 y 20, dice son el anticristo bestia, el falso profeta, el falso predicador y Satanás. Y el 21 dice que todos los pecadores serán lanzados a ellos. Eso es lo que también quería compartir. La diferencia entre el infierno y el lago de fuego son dos lugares diferentes, y por favor no confundamos unos con los otros. Tenemos que terminar. Es difícil, pero termino yo con un texto y de ahí si tienes uno para concluir, o sí, una palabra de acuerdo. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 9 al 13, lo leo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A Esmirna se aplicaba esto. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Judíos contra judíos, judíos de religión judía, hipócritamente como los fariseos, contra cristianos judíos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como ese. Más, y aquí se aplica Esmirna,
mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Usted y yo, hasta ahorita en estas dos iglesias, ¿en qué punto nos parecemos? A veces no sé si me pregunto, ¿será necesario para que haya avivamiento una persecución? O que pasemos alguna tribulación, o que nos digan, sí, tienes coronavirus, sí, tienes cáncer, para que entonces nos aferremos más al Señor. No esperemos a eso. Amén. Seamos fieles a Dios, en Él está la vida. Por favor. Amén. Sí, el Señor Jesucristo se dirigió ya a Éfeso y a Esmirna, pero se dirige a usted. Se dirige a la iglesia de usted, pero a usted personalmente. Y a usted personalmente el Señor Jesucristo le dice así: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a usted. Que usted haya aprendido, que usted actúe como Dios quiere que actúe, arrepiéntase, viva para Él, y recibirá, como ya vimos, la corona de la vida. Gloria a Dios. De Esmirna, ninguno se perdió. Todos están en la gloria del Señor. Gloria a Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vida. Amén. El Señor lo bendiga. Amén. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Padre, ayúdanos a no perderte de vista. Ayúdanos a no intimidarnos por todo lo que pueda venir, pero también ayúdanos a ser sabios, muy prudentes, selectivos con la información que recibimos. No espantarnos de más, pero tampoco confiarnos de más. Ayúdanos a dar pasos seguros, buscándote a ti primero en oración para que nos des sabiduría para tomar decisiones correctas de las cuales no tengamos que arrepentirnos mañana. Ahora estamos pasando a nivel mundial, situación terrible con la pandemia, y surgen muchas informaciones, remedios mágicos, milagrosos, fechas adelantadas, fechas atrasadas, información catastrofista. Señor, no permitas que veámoslo solas, ayúdanos a verte a ti, porque en ti, Señor Jesucristo, está la fortaleza de los siglos. Bendícenos así, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Como siempre, lo invitamos a que por favor los domingos, el primer día de la semana,
Nos acompaña en nuestro culto dominical a las 6 de la tarde, gracias a Dios por Facebook, Iglesia Cristiana Ágape, Pastor Seda, gracias a Dios. También en nuestra página de Imagen y Política, gracias a Dios, aquí lo estamos retransmitiendo, gracias a Dios. Igualmente estamos como hoy, los miércoles, estamos a las 9 de la mañana, gracias a Dios, hablando acerca de Apocalipsis. Los jueves, gracias a Dios, estamos a las 7 de la tarde de la noche. El horario, son los horarios que tenemos en nuestro culto normal, por eso queremos conservarlos hasta ahora y con mucho gusto continuar con ese ritmo, gracias a Dios, con ese compromiso, gracias a Dios. Estamos también en el Facebook y estamos para servirle, gracias a Dios. Estamos hablando de Moisés, toca a mí la bendición, Gracias a Dios. con la ayuda del Señor. Si Dios permite, también estamos los sábados, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Seguimos en el Diario del Istmo, las secciones sociales, Aguas de Reposo. Y los sábados también en EXA FM 101.7 en el radio, a las 7 de la mañana, al abrigo de la mesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En verdad, estamos agradecidos porque estamos llegando al programa número 284. Aleluya. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Aleluya. Se dice muy rápido, pero gracias a Dios, gracias a Dios, se ve desde el principio. Te voy a presentar la primera vez que estamos ahí, gracias a Dios, ya somos de otra forma. Temblando. Ok, gracias a Dios. Pero el Señor nos sostiene, gracias a Dios. El Señor es bueno, Dios bendiga. Ágape, Dios te bendiga, gracias a Dios por tus palabras de aliento, por la forma en la cual siempre está orando por nosotros. Este programa y cada ministerio es respuesta a la oración, gracias a Dios. Hermano José Luis, es usted de gran bendición, usted y su familia. Dios siga consolando a nuestra hermana y a la hermana Azucena. Con el Señor fortalezca sus vidas. Él es nuestra paz. En Él encontramos refugio, gracias a Dios. Gracias por sus palabras de aliento. Gracias por no olvidarse de nuestra iglesia. Estamos para servirle. Y queremos terminar con un texto, por favor. Amén. Por favor. Amén. Dios dice así a través del rey Salomón, Isaías 22:3. Así es escrito. Proverbios, discúlpenme. Proverbios. Así es escrito. El avisado, el prudente, ve el mal y se esconde. Pero los simples, los insensatos, pasan y reciben el daño. Ágape, sé prudente. Hermano, hermana, sea prudente. Obedezca al Señor, sujétese a las autoridades, espere en Él. Somos el pastor. Cedas para servirles. Mi nombre es Jonathan. Le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna, si la toma con fe en Jesucristo, nuestro amado Salvador y rescatista. A Él sea la gloria. Dios lo bendiga. Amén. Vida
612, ¿dónde es su emergencia?